Queridísimos amigos, señoras y señores tan queridos, Shalom y espero se encuentren bien en estos días. Para este video quiero hacer una entrevista y me encuentro con una verdadera personalidad, aquí Francisco Gil Wade. Muchas gracias Francisco por su tiempo, por estar con nosotros en el canal. Espero que estés bien. La verdad estamos todos bastante preocupados porque nunca se ha vivido un masacre así en nuestra tierra. Y estoy hablando con Francisco porque él es antropólogo, historiador y analista político. Tiene una maestría en ciencias sociales de la Universidad de Chicago y doctorado en antropología evolutiva y cultural de la Universidad de California en Los Ángeles. Francisco ha enseñado durante 7 años en el Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania y luego 10 años en el ITAM, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Él es autor del El colapso de Occidente, El siguiente holocausto y sus consecuencias, que están de venta en Amazon. Nosotros vamos a dejar en la edición del video y en los comentarios el link de la revista que edita Francisco Management of Reality, donde ahí pueden encontrar sus videos, su canal de YouTube, artículos, libros y cursos bastante recomendados y variados sobre temas relacionados con el antisemitismo, explicación de la historia del pueblo judío y geopolítica mundial. ¡Wow! ¡Qué honor! Gracias, Francisco, nos aporta un montón y seguramente nos va a enriquecer. Eh, Me gustaría empezar escuchando de usted un poquito su lectura sobre la actual situación en el Medio Oriente. Lamentablemente tenemos bastante fake news y quisiéramos escuchar pues, de un experto como es usted. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Pues yo no tengo mejor acceso que el resto de la gente a lo que está pasando en Oriente Medio en este momento, pero lo que sí he podido ver es que mucha gente, por la forma como se reportan las cosas en medios, piensa y la forma como hablan los conductores de los programas de noticias, etcétera, mucha gente cree que hay una ocupación de Gaza, que mucha gente cree que Israel estaba gobernando Gaza. Que en todo caso, cuando sí sucedió, no era una ocupación, porque la única razón de que Israel se vio forzado a controlar Gaza es que Egipto usó ese territorio para atacar a Israel en la guerra de 1967. Entonces, ahí Egipto terminó perdiendo mucho territorio, incluyendo la Franja de Gaza, y entonces Israel, por haberse visto forzada a pelear una guerra defensiva, terminó teniendo que controlar el territorio de Gaza, pero eso no es lo mismo que ocuparlo. Cuando uno consigue un territorio en una guerra defensiva, sobre todo una guerra como la de 1967, que fue una guerra de intención genocida, porque así la anunció Gamal Abdel Nasser, el dictador de Egipto, ¿no? Entonces, cuando tú ganaste territorio peleando una guerra defensiva que era de intención genocida, tú no estás ocupando ese territorio, tú no eres un ocupador, tú te estabas defendiendo, punto, ¿no? Entonces, es cierto que Israel se vio forzada a controlar el territorio de Gaza durante un tiempo, pero eso no es lo mismo que una ocupación. Pero en todo caso, desde el año 2005, Israel no está en Gaza. En el año de 2005 hubo el famoso desalojo unilateral de Gaza, eh, con lo cual el gobierno de Israel evacuó Gaza y desde entonces no están ahí. Desde entonces los árabes palestinos de Gaza se han gobernado a sí mismos. Bueno, o por lo menos han sido gobernados por estructuras que no son israelíes, son de los propios árabes palestinos, ¿no? Porque llamarlo autogobierno pudiera implicar que eso es una democracia, que obviamente no es, ¿no? Entonces, primero le dieron Gaza a OLP Fatah, o lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, y luego 2 años después, en 2007, OLP Fatah salió corriendo después de hacer un teatro de que se había peleado con Hamas, fue una simulación, y OLP Fatah salió corriendo y le entregó todas sus instalaciones a Hamas, y Hamas se quedó con Gaza. Entonces, esa es la situación. Hamas es la que gobierna Gaza. Israel, por supuesto, no está ocupando nada.
Sin embargo, en los medios, en los periódicos y los conductores de los programas de noticias, etcétera, hoy escuché otro hoy, dicen que si bien no condescienden en afirmar que lamentan la violencia contra los civiles israelíes, etcétera, siempre hacen esa afirmación que es un poco de cajón, ¿no? Para luego irse a lo que realmente quieren decir, que es que, bueno, pero es que hay una ocupación y por supuesto los palestinos están muy frustrados y hay que entender que esta gente ha estado esperando tantos años. ¿De qué están hablando? No hay ninguna ocupación. Israel no está ahí. Eso se gobierna por Hamás. Hamás es el que gobierna Gaza. Entonces, no hay ningún argumento para decir que Hamás está reaccionando a algo que están haciendo los israelíes en Gaza. Ellos no están ahí. No están ahí desde el 2005. Y entonces, pero la forma como se habla en los medios ha estado reforzando esta idea falsa que tiene la gente en la cabeza de que Gaza está respondiendo a algo que hacen los israelíes. Es porque este es el centro de la narrativa anti-israelí, es que los israelíes están supuestamente oprimiendo a los árabes palestinos. Pero aquí se ve claramente que esto es construido con vapor. O sea, no es posible que los medios estén acusando ocupación cuando Israel ni siquiera gobierna Gaza. ¿Cuál sería el interés, Francisco, de los medios para vender una información que no es cierta? ¿Es maldad, es ignorancia o qué pasa ahí? En mi opinión es antisemitismo. Antisemitismo. Wow, eso es un tema por sí solo. O sea, entonces, a ver, usted nos está poniendo orden, ¿no? Si, a ver, en 1948 que se declara el Estado de Israel, este territorio de la Franja de Gaza pertenecía a Egipto, ¿correcto? No, Y en, nunca ha pertenecido a Egipto, es incorrecto. Mira, la situación legal es la siguiente. ok, En el año de 1947, la ONU votó partir en dos estados el territorio que quedaba del mandato británico de Palestina. ¿Ok? Y ok, entonces el voto en la ONU, el plan que se aprobó en la ONU en 47 era para crear en lo que quedaba de Palestina un Estado árabe palestino, un segundo Estado árabe palestino, porque ya existía uno que es Jordania, pero entonces ahí crearon un segundo Estado árabe palestino de lo que quedaba y también un Estado judío, ¿no? Entonces partían Palestina en dos para crear dos estados. Los israelíes dijeron, bueno, con tal de que nos den algo, aceptamos. Ya les habían quitado, desde antes ya les habían quitado 3/4 partes del territorio que les habían prometido, ahora les estaban quitando la mitad de lo que quedaba, entonces ya les habían reducido a 1/8 el territorio que se estaba proponiendo para el Estado judío, pero a pesar de todo eso, los judíos dijeron, está bien, con tal de que nos den algo, estamos de acuerdo. Los árabes, sin embargo, dijeron, no queremos un Estado árabe palestino. Lo que queremos es exterminar a los judíos que viven en Oriente Medio. Eso lo dijo Azam Pasha, el secretario general de la Liga Árabe. Anunció que si se aprobaba la creación de un Estado judío, ellos iban a lanzar una guerra de exterminio como las matanzas de las cruzadas y de los mongoles. Bueno, wow. entonces lanzan esa guerra, ¿sí? Y eh, pierden. Entonces, después de esa guerra, digo, pierden, pero en el sentido de que no logran hacer su exterminio de judíos israelíes que habían prometido hacer. En ese sentido pierden y el Estado de Israel se crea, pero Egipto sí logra sentarse sobre el territorio de Gaza y Jordania sí logra sentarse sobre el territorio de Judea y Samaria, lo que en los medios llaman Cisjordania. Entonces, aunque perdieron la guerra, sí capturaron esos territorios que no eran de ellos. Esos eran los territorios que la ONU había asignado para la creación de un Estado palestino, árabe palestino. No le pertenecían ni a Egipto ni a Jordania. Entonces, Egipto es el que estaba ocupando ilegalmente la franja de Gaza. Ese era Egipto. El ocupador ilegal fue Egipto, no Israel. Y
Judea y Samaria, el ocupador ilegal fue Jordania, no Israel. Jordania es el estado que ilegalmente ocupó Judea y Samaria, porque la ONU no le había dado Judea y Samaria a Jordania. Eso también era para un estado palestino, originalmente en el plan de partición de 1947, ¿ok? Y luego, ¿qué pasó? Luego pasó que Nasser, acercándonos ya a 1967, también anunció Nasser que iba a exterminar a los judíos israelíes y luego provocó la guerra de 1967 y la perdió. Y esta vez perdieron muchísimo territorio, perdieron todo el Sinaí y perdieron Gaza. Entonces, a partir de ahí, Israel se vio forzada a controlar Gaza. No porque quisiera controlar Gaza, sino porque desde ahí la habían atacado en otro intento de exterminar a su población. Entonces, eso no es una ocupación, eso es absurdo. El ocupador tiene que ser un agresor. Si tú controlas un territorio porque tu agresor genocida perdió la guerra, pues sí, la tienes que controlar, pero llamarte un ocupador es obviamente una calumnia, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho contra el Estado de Israel todos estos tiempos, todo este tiempo. Entonces, Israel nunca fue un ocupador de Gaza y de todas maneras ya se salió y los medios siguen hablando de una ocupación de Gaza. Eso, en mi opinión, no puede hacerse honestamente. Eso, en mi opinión, es una consecuencia del antisemitismo. Fuerte. Y así entre paréntesis, Francisco, no sé si estará de acuerdo si agregamos así el punto de vista espiritual para que Israel haya podido ganar todas estas guerras en el 67, en el 48. No es algo lógico, ¿no? O sea, con enemigos tan más poderosos. Es Estaría de acuerdo. increíble lo que se logró en tres guerras, sobre todo en la de 48, en la de 67 y en la de 73. Fue extraordinario, pero mm, no creo que debamos felicitarnos demasiado porque ya vimos lo que acaba de suceder y obviamente la seguridad del pueblo judío israelí no es tan sólida como pensábamos, y hay que tomarse en serio que hay un verdadero peligro. Correcto. Gracias. Bien, entonces en el 2005, me parece que es el gobierno de Ariel Sharon que deciden desalojar estos territorios para que, como usted bien dijo, para que los palestinos puedan autogobernarse. Ahí en el 2007 jamás termina dominando esta población. Y entonces Así desde es. ese... ¿Cómo? Sí, Sí, así es, perdóname. sí. No, Y no, no desde quise ese interrumpir. entonces empiezan a usar esta área para atacar más Israel, ¿no? Desde este entonces. Y creo que ahí es cuando se construye también el muro, que mucha gente también reclama que No, el Israel... muro sí, sí, claro, pero lo que hay que entender, Sí, la gente reclama eso porque se les olvida la historia de lo que pasó. El bloqueo de Gaza no fue inmediato. El bloqueo de Gaza inició cuando empezaron a lanzar ataques terroristas y misiles desde Gaza. Cuando eso empezó a suceder, pues los israelíes tuvieron que tomar medidas para de proteger a su protección. población. Si Gaza se convierte bajo gobierno de Hamas un, un pseudoestado terrorista militar dedicado a matar civiles israelíes, pues obviamente que el Estado de Israel tiene que hacer algo para proteger a su población. Entonces, pues construir una barda, pues sí, un bloqueo naval, pues sí, porque si no entran armas de Irán, etcétera. O sea, a la gente se le olvida que a ver, la gente lo que tiene en la cabeza es que el que pega primero es Israel, ¿ves? Esa es la narrativa que tienen en la cabeza. Entonces ellos dicen, claro, están enviando misiles y están enviando terroristas a matar civiles en Israel porque se están vengando de la opresión que imponen los israelíes sobre ellos. Esta es la narrativa que tiene la gente en la cabeza. Pero la gente no sabe historia, no saben que cuando le entregaron Gaza a OLP Fatah, cuando Israel evacuó Gaza para regalárselos, porque no pidieron nada a cambio, no había un bloqueo sobre Gaza. No existía ese bloqueo. Ese bloqueo fue una consecuencia de la violencia que producía Gaza contra los civiles israelíes.
Entonces, es exactamente al revés. El bloqueo es una consecuencia de la violencia de Gaza, no al revés. Impresionante. Y, Wow. no, y la Y gente tampoco sabe, Simantov, la gente tampoco sabe, porque la gente cree que jamás está peleando para establecer un Estado palestino. Están convencidos de esto. No hay nada que le pudiera importar menos a Hamas que crear un Estado palestino. Ellos dicen en su constitución, con todas sus letras, con una claridad y una precisión indiscutible, que lo que ellos están haciendo es pelear una yihad contra los infieles, porque lo que no toleran es que haya judíos en Oriente Medio. Eso es lo que ellos ponen en su constitución. Entonces, pero la gente no la ha leído, ¿ves? Entonces la gente no sabe. Y los medios, pero lo que es muy interesante aquí, que fue lo que me preguntaste, los medios no los están educando. Los medios sí saben, la constitución de Hamas está publicada en la página del proyecto Avalon de la Universidad de Yale. Y en 2 segundos lo encuentras poniendo en Google Constitución de Hamas. O sea, estamos en un mundo en el que cualquier niño de 5 años consigue toda la información que necesita en 3 segundos. Entonces, ¿por qué los medios, los grandes medios, no le están explicando a la gente cuál es la verdadera ideología de Hamas? Que no ha habido jamás una ocupación de Gaza por parte de Israel y que además de cualquier manera ni siquiera la gobiernan desde el 2005. Todo eso se los podrían estar explicando, ¿no? Lo que hacen los comentaristas hoy acabo de ver otro, les dicen que no, pero es que hay una ocupación en Gaza. ¿De qué demonios están hablando? impresionante, impresionante. Wow. Wow, impresionante como la mentira, como la oscuridad dominan conceptos que deberían ser tan obvios y sencillos y están De documentados acuerdo. históricamente, como se los presenta, Francisco. Gracias por aclararnos algo tan importante. Y cuéntenos un poquito así, ¿quién es el pueblo palestino que habita ahora Gaza? Bueno, la gente a la que ahora le ponemos la etiqueta de palestino Ajá, es gente que vino de muchos lados. Algunos ya estaban ahí, eran pocos. La mayoría son inmigrantes que vinieron de otros lados. Es el mismo caso que los judíos israelíes. Había algunos judíos ahí cuando empieza el proyecto sionista, porque siempre había habido judíos ahí, pero es cierto que la mayoría de los judíos israelíes de hoy descienden de gente que inmigró recientemente, a finales del siglo XIX, a partir de finales del siglo XIX. Entonces, los palestinos están en la misma situación que los judíos. La mayoría son descendidos de inmigrantes recientes a la zona. Esto de que ahí había un pueblo milenario palestino es simplemente es propaganda, porque en el mundo árabe musulmán y en el mundo turco musulmán, la palabra Palestina no se utilizaba. En el Imperio Turco Otomano, que es el anterior gobernante de esa zona, antes de que llegaran los británicos, no había ninguna demarcación política que se llamara Palestina, ni tampoco ninguna población que autollamara a sí mismo palestinos. Y la razón es muy obvia, palestino quiere decir filisteo. Y el pueblo filisteo es un pueblo que se extinguió hace muchísimo tiempo. Los romanos en el siglo segundo de la era común, en el siglo segundo después de Jesús, son los que bautizaron esa zona Siria-Palestina. Lo hicieron en el siglo segundo después de concluir un exterminio contra el pueblo judío de la antigüedad. Y entonces ellos rebautizaron lo que había sido la provincia de Judea como Siria-Palestina, porque lo que querían era establecer la afirmación política de que esta ya no sería la tierra de los judíos. ¿Ves? Entonces le cambiaron el nombre a Jerusalén le pusieron Aelia Capitolina y eh, arrasaron la ciudad de Jerusalén y sobre los escombros construyeron una ciudad griega y empezaron a importar
griegos para que poblaran toda esa zona porque estaban haciendo un programa de limpieza étnica contra el pueblo judío y prohibieron la entrada de judíos a Jerusalén. El Entonces, Imperio Otomano, ¿cómo le llamaba a esta zona, por ejemplo, si tiene dato? Siria, para el Imperio Siria, Otomano, eso era Siria, exacto, la Siria. llamaban Siria. Ajá. Wow. Bilad al-Sham, nada que ver con Palestina. Mm, Eh, los romanos lo llamaron Siria-Palestina porque en alguna parte de esa zona, un poco más grande que la Franja de Gaza, en algún momento histórico ahí había habido filisteos, pero hace mucho que se habían extinguido los filisteos. Ya no, desde mm. cuando los romanos revivieron el nombre, ya no existían los filisteos. Simplemente el nombre Palestina lo que quiere decir es, aquí no hay judíos ni se permiten. Eso es lo que quiere decir, ese es el significado político de Palestina para los romanos. Y bueno, pero era una cosa muy arbitraria llamarlo Siria-Palestina. Entonces, a la gente le costaba trabajo usarlo. Hay documentos del siglo IV en los que ves a la gente escribiendo y dicen en Palestina, o sea, en Judea, para que la gente sepa lo que están diciendo, porque la gente seguía diciendo eso es Judea, ¿no? Les costaba trabajo usar. En fin, las sociedades descendientes del Imperio Romano sí usaron durante siglos el término Palestina para referirse a esa zona de Oriente Medio, porque heredaron la tradición romana. Pero en la zona musulmana, no, el nombre palestino no tiene nada que ver con ellos. Entonces, eh, fue solo hasta que el Imperio Británico terminó controlando esa zona a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1917, los británicos le arrebatan ese territorio al Imperio Otomano y entonces, para que la Liga de las Naciones le diera permiso a Gran Bretaña de controlar ese territorio, Gran Bretaña le prometió a la Liga de las Naciones que ellos harían en ese territorio una patria judía. Esa fue la condición. Y entonces la Liga de las Naciones dijo, bueno, con esa condición, sí, tú puedes controlar este territorio. Wow, Eh, interesante. Francisco, ¿qué opina Espérame, usted? nada más para Sí, cerrar tu claro, pregunta, claro. porque me preguntabas quiénes son los palestinos. Entonces, como el término Palestina no se había usado en todo ese tiempo, hasta que lo vuelven a imponer los británicos, y como no había un pueblo que se llamaba a sí mismo palestino, no existía, los palestinos en realidad son creados en ese momento. Son los árabes que viven en la demarcación geográfica arbitraria del Mm, Imperio Británico. Esos son los palestinos, no hay más. No hay más. interesantísimo. Pero no son un pueblo milenario. Si aceptamos que aparecen cuando el Imperio Británico crea esta frontera en el mapa, totalmente arbitraria, pues si aceptamos que eso los convierte en palestinos, bueno, pues son palestinos, pero antes de 1920 no existían. No existían, eso queda claro. Interesante. Francisco, ¿qué opina usted cuando nos caracterizan a los judíos de hacer apartheid, que sionismo fue definido como una especie de preconcepto? ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, el apartheid es un sistema de Sudáfrica en donde la mayoría está oprimida por una minoría y la mayoría no tiene los derechos, carece muchísimos derechos que debiera tener un ciudadano cabal, ¿no? Esa es la estructura del apartheid. Entonces hay ciudadanía de segunda y ciudadanía de primera, y la mayoría está en la ciudadanía de segunda. Eso es un apartheid. Ahora, Correcto. ¿cómo es la situación del Estado de Israel? A la gente le dicen que eso es apartheid. La gente no sabe, no saben de lo que están hablando. En, en Israel, los árabes palestinos que viven en Judea y Samaria están gobernados por OLP Fatah, por lo que llamamos la Autoridad Palestina. No los gobierna Israel. Es la misma situación que en Gaza. Israel no es el gobierno de esos árabes palestinos, por lo tanto no los puede estar oprimiendo. Entonces, si esos árabes palestinos carecen de derechos, y sí carecen de derechos, eso sí es cierto, sí es verdad que están oprimidos, pero los está oprimiendo la autoridad palestina. La autoridad palestina es la entidad que los gobierna.
Israel no los gobierna, ¿no? En Gaza lo gobierna Hamás, está gobernando en Gaza Hamás a los árabes palestinos de Gaza. Israel no los gobierna. Entonces, sí, están oprimidos, estamos de acuerdo que están oprimidos, pero esta no es una queja que se le puede poner a Israel. Y los que sí viven en Israel me parece que tienen una buena calidad de vida. Pueden participar del Correcto, gobierno. los árabes palestinos que sí son gobernados por Israel definitivamente no están viviendo ningún apartheid. Sería absurdo afirmar eso. Tienen el voto, en Sudáfrica los negros no tenían el voto, en Israel los árabes palestinos tienen acceso cabal al sistema legal, en Sudáfrica los negros no tenían acceso cabal al sistema legal, en Israel los árabes palestinos tienen miembros del Parlamento representándolos, eh, tienen un miembro de la Suprema Corte, o sea, no hay ningún derecho que no tengan. Entonces, no lo puedes llamar apartheid. De hecho, los árabes palestinos que viven en Israel tienen más protecciones y garantías legales y políticas que árabes musulmanes en cualquier otra parte de Oriente Medio. O sea, los árabes musulmanes que más derechos y garantías tienen son los que son ciudadanos de Israel. Entonces, si hay apartheid, hay apartheid en Irán. Si hay apartheid, hay apartheid en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, de hecho, hay esclavitud formal. Hay muchísimos inmigrantes que llegan a Arabia Saudita creyendo que van a obtener empleo y cuando cruzan la frontera les quitan su pasaporte y no se pueden volver a salir jamás. Y tienen un amo. Y esto está perfectamente bien documentado. Sucede también en Kuwait, sucede en Qatar, sucede en Bahrein, en todos estos países del Golfo sucede. Eso es un verdadero apartheid. Eso es, yo diría, inclusive peor que el apartheid, es esclavitud. Entonces, la pregunta que debemos hacer a los medios y a los políticos y a toda la gente que está agitando, porque supuestamente los conmueve la compasión por la gente de abajo, la pregunta es, ¿por qué están agitando? ¿Por qué nadie está agitando por todos estos esclavos? ¿Por qué siempre están agitando por los árabes palestinos? Y la hipótesis aquí es que en realidad los árabes palestinos no les importan en absoluto. Lo que les importan son los judíos, de forma negativa. Entonces, toda esta abogacía por supuestamente a favor de los árabes palestinos, en realidad simplemente se trata de crear una presión sobre el Estado de Israel. Eso es todo. ¿Será, Francisco, que la misma población, como se denominan palestinos, están conscientes de eso, que quien los oprime es la misma Oli Fatah, que ahora jamás en Gaza, y Israel es democrático, o sea, los trataría bien? ¿Están conscientes? Porque a veces, no sé, lo poco que se nos ve cuando se entrevistan gente civil, ¿no? Del pueblo, a veces se ve que están a favor de su gobierno y en contra de Israel, no sé si es una especie de propaganda. ¿Se considera que la población está consciente que ellos sufren, pero por su propio gobierno? Bueno, siempre hay de todo, siempre hay gente que está obviamente a favor de Hamas y hay gente que resiste por lo menos en su mente resiste y disiente de lo que está haciendo Hamas. Y lo mismo en el caso de OLP Fatah en Judea y Samaria. Hay gente que está de acuerdo con ellos y hay gente que disiente, este, pero la proporción de gente que disiente creo que se ha ido reduciendo mucho porque ha habido un proceso de adoctrinamiento a través de las escuelas. Entonces, desde que los niños son chiquitos, yo acabo de publicar un artículo sobre esto, sobre cómo las organizaciones terroristas en Gaza y en Judea y Samaria destruyen a los niños palestinos. Es terrible lo que les hacen, porque desde chiquitos en la escuela los enseñan a odiar a los judíos y les envenenan sus mentes, los hacen repetir que cuando sean grandes se van a convertir en shahid. Shahid quiere decir, lo traducimos al castellano como mártir, pero es una traducción porque en los idiomas europeos un mártir es una persona que muere por un ideal en servicio de los demás, mientras que
En, en la teoría musulmana, un shahid es una persona que muere asesinando infieles. Eso es todo. Qué triste. Sí, es muy Triste triste. que sean Entonces, hayan esos valores. Wow. Ahora, Francisco, el conflicto actual, ¿no? Yo me acuerdo, era hace 3 semanas, un sábado, Shabbat para nosotros. Los judíos estamos a punto de terminar una época espiritual llena de energía positiva después del Rosh Hashanah, el año nuevo judío, Yom Kippur, el día del perdón, Sukkot, que habla de esta fe. De hecho, yo estuve en septiembre en Israel. La, en general estaba más o menos tranquilo, con la excepción de los problemas políticos internos, ¿no? De derecha a izquierda, que eso sí era bastante triste. Y no sé, hasta viernes en la noche todos estábamos bastante tranquilos. Sábado 7 de octubre, 7 de octubre, sí, Shmini Atzeret, víspera de Simchat Torah, 6:30 de la mañana de Israel. Aquí ya inmediatamente empezamos a escuchar en la diáspora. Se nos quitó la alegría de este día tan sagrado e importante. Escuchamos que desde el Holocausto nos ha sucedido algo así, un masacre, 229 me parece secuestrados al día de hoy, niños, mujeres, personas discapacitadas, a propósito, contra civiles, una desgracia que estamos hasta ahora en trauma. Eh, wow, o sea, la pregunta que todos hacen, puede ser que la inteligencia israelí, o sea, ¿cómo no sabían algo que, no, que tenía que programarse seguramente con muchísimos meses? Si es que se puede preguntar, no sé si usted tiene algún comentario sobre el tema. bueno, yo estoy igual de asombrado que todo mundo. O sea, yo no tengo ninguna información especial mejor que la de otros, pero yo comparto este asombro. Creo que es muy difícil de imaginar que esto fuera posible. O sea, lo que sucedió, yo hubiera pensado que era totalmente imposible, porque entraron sin ninguna oposición. O sea, no había nadie para recibirlos. Y luego durante horas no llegó ayuda, pero muchísimas horas, muchísimas horas. Entonces, Es, creo es que, impresionante, es increíble, creo que toca una investigación muy profunda sobre lo que pasó ahí. de todas Y maneras, todas las hipótesis tienen que estar sobre la mesa. seguramente, seguramente. Bien, ahora, eh, bueno, ¿cuál es su visión sobre lo que va a pasar, ¿no? Es interesante tal vez observar cuando sucede eso, varios gobiernos en Latinoamérica, en el mundo, han enérgicamente han considerado, más bien han condenado los actos de Hamas, que como un grupo terrorista se han solidarizado, no muchos, por lo menos de manera externa, con los israelíes. Es triste un poco la posición en México, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, que dijo que no toma posición, algo así. En Colombia fue muy triste también lo que dijo ¿no? El presidente, aunque el pueblo en general parece ser bastante cerca al pueblo judío y al pueblo de Israel, pero luego enseguida Israel otra vez tiene que defenderse y en cuestión de días parece que al mundo se le olvida y los ataques otra vez a Israel y contra los civiles y tuvimos el tema del hospital que inmediatamente ya estaban hablando mal de Israel, aun cuando Israel demostró que eso fue de ellos mismos que se autoatacaron, cuando está demostrado que el Hamas pone civiles de escudo. Me Así gustaría es. escuchar un poco su lectura y su visión, ¿no? Como experto, ¿qué nos espera hacia el futuro? Bueno, estamos en problemas porque eh, lo que, en mi opinión, la gente no ha podido entender porque estamos viviendo en una burbuja donde nos administran la realidad. Entonces, lo que le cuesta mucho trabajo a la gente ver es que bueno, hay dos procesos. Uno es el proceso que va acomodando las piezas para la destrucción del Estado de Israel. Y lo que la gente no puede ver es que ese proceso
lo está armando Estados Unidos. Te doy dos datos. Un mes antes del ataque de Hamas, Estados Unidos le liberó $6,000 millones a Irán. Y inmediatamente después del ataque de Hamas, Estados Unidos anunció que iba a enviar $100 millones a Hamas. Esa no es la política de un amigo del Estado de Israel. Irán es el papá de Hamas. Eso Irán es es el que está información detrás. documentada, Francisco, Oh, esto obviamente. está en esto es público. Estas son declaraciones oficiales del gobierno de Estados Unidos. Wow, wow, ok. Porque Un lo que mes. vimos que John Biden reciente viajó a Israel en medio de la guerra, demostró su aparente amistad, No, pero pero esas eso, son palabras. Esas son palabras. ¿Ok? Entonces, tú tienes que poner en un lado de la balanza las palabras, que no pesan nada. Las palabras son ligeras como el aire y cualquiera las pronuncia. Y en el otro lado de la balanza tienes que poner $6,000 millones. ¿Eso cuánto pesa? Pesa $6,000 millones. Palabras, $6,000 millones. Y luego, $100 millones para Hamas. ¿cuál sería la lógica de eso, Francisco? ¿Por qué Estados Unidos, o sea, según quisiera apoyar a Hamas? Claro, eso la gente no lo entiende porque la gente no sabe historia. Y entonces, como no sabemos historia, no sabemos que el movimiento eugenista, que es el que produjo el nazismo alemán, floreció primero y tuvo su mayor auge en la clase gobernante de Estados Unidos. Una vez que uno entiende eso, entonces todas estas políticas de posguerra de la clase gobernante estadounidense se empiezan a volver menos misteriosas. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cuántos años tienes tú, Simantov? Soy bastante joven, 31 años. 31. Bueno, entonces eres demasiado joven. Yo soy un poco más viejo, yo tengo 54 años. Entonces, yo tenía 16 años, 16, 17 años, cuando se destapó el escándalo de Irán Contra, a la mitad de los años 80. Y lo que se descubrió en ese entonces, que ustedes, tu generación, ya no saben nada de esto porque se dejó de hablar, y entonces ahora ya nadie sabe de esto porque ya nadie lo menciona, pero fue un escándalo mundial. Se descubrió en 1986 que el gobierno de Ronald Reagan había estado enviando miles de millones de dólares en armamento año tras año tras año a Ayatollah Khomeini en Irán. Cuando primero empezaron las noticias escandalosas sobre esto, eh, Ronald Reagan dijo, perdón, es que estábamos tratando de liberar rehenes en Líbano, porque el Hezbollah, que es una creación de Irán, había tomado algunos rehenes estadounidenses y los tenían secuestrados en Líbano. Entonces, la explicación que dio Reagan, cuando lo agarraron con las manos en la masa, la explicación que dio fue que había enviado todo ese armamento a Irán durante varios años, miles de millones de dólares al año, para rogarle al Ayatollah Khomeini que por favor influyera sobre Hezbollah para que soltaran a 7 rehenes gringos en Líbano. Absurdo. La explicación más absurda imaginable, pero ni siquiera podía ser cierto, porque se descubrió algunos años después que los, al primer, bueno, al primer rehén lo habían tomado en 1982, ¿ok? Años después se descubrió que las transferencias de armas de Reagan a Khomeini habían empezado en 1981, antes de que tomaran al primer rehén. O sea, que nunca tuvo nada que ver con los rehenes, nada que ver. Estados Unidos estaba armando a Irán hasta los dientes. Y esto ha sido una constante desde que se creó el Estado teocrático yihadista terrorista iraní. Desde que Khomeini sube al poder, eh, han estado apoyando el crecimiento del poderío iraní. No sé si te has fijado, pero a Irán nunca lo atacan. Al que atacaron fue a Irak.
¿Y qué crees? Irak era el rival de Irán. Y la consecuencia de invadir Irak fue que le regalaron Irak a Irán. Irak ya básicamente lo controla Irán. Y entonces Irán controla Irak, controla Siria, controla Líbano, ya tiene un corredor de tierra hasta Israel. Todo eso es gracias a la política de Estados Unidos. Pero es cierto también que ahora han mandado aviones a Israel, el gobierno americano. Es cierto, es cierto, es cierto. Pero Pero lo usted, que, lo que tiene que evaluarse es la política en su conjunto. Entonces, imagínate que tú estás en un barrio peligroso y yo soy el principal gángster de ese barrio muy peligroso. Y me acerco un día contigo y te digo, mira, Simantov, ¿conoces a Juan Pérez? Sí, sí conozco a Juan Pérez. Pues fíjate que Juan Pérez te quiere matar. ¿Cómo? Sí, te quiere matar. Entonces, mira, te regalo esta pistola y avísame si algún día tienes un problema. Y entonces, tú dices, wow, ya estoy a salvo, qué buena onda. Juan Pérez me quiere matar, pero el mero gángster, el tipo más fuerte de todo mi barrio y el más peligroso de todo mi barrio, es mi amigo y me quiere proteger y ya me regaló una pistola. El efecto de todo eso es que tú empiezas a bajar tu guardia. Y luego yo voy con Juan Pérez y a Juan Pérez le doy un tanque para que pueda pasar encima de tu casa y te mate a ti y a toda tu familia. wow, Entonces, ¿cómo ahora, si yo hice todo eso, entonces cómo tenemos que interpretar que te di una pistola? Pues te di una pistola para que bajaras la guardia, para que te sintieras seguro, no es para defenderte, porque estoy apoyando la infraestructura militar de tus enemigos. ¿Por qué le da 6.000 millones de dólares a Irán? Y no es la primera. Esto lo vienen haciendo desde el que entró Joe Biden a la Casa Blanca. Le han estado envíe y envíe y envíe dinero a Irán. Y lo mismo hizo Obama. Entonces, no son errores, en mi opinión. Esta es política. y usted estaría de acuerdo que el presidente Trump personalmente sí estuvo a favor de Israel, ¿no? Cuando movió la embajada y todo. Yo creo que eso es puro cuento, eso es puro teatro para Ok. mover las fichas políticas adentro de Estados Unidos. Mira, el problema que ustedes tienen, el problema que tiene el Estado de Israel, el problema que tenemos todos, es que en 1947 se aprobó una ley que se llama la Ley de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Y esa ley le dio permiso a los servicios de inteligencia de Estados Unidos de iniciar cualquier acción en cualquier momento sin preguntarle a nadie. En ese momento la democracia estadounidense fue sepultada. Y pueden posponer el reporte de cualquier actividad indefinidamente, siempre y cuando ellos determinen que hacer el reporte dañaría la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, para efectos prácticos, nunca tienen que revelar nada y cuentan con un presupuesto casi infinito, porque el fisco estadounidense es la corporación más rica del mundo y el presupuesto de los servicios de inteligencia gringos es un secreto de Estado. Entonces, tienen fondos ilimitados para corromper lo que quieran, porque pueden hacer lo que quieran con el dinero de la gente en secreto, sin decirle nada, nunca a nadie de lo que hicieron. Entonces, en el momento en que le das ese poder a la clase gobernante de Estados Unidos, todo empezó a corromperse. Y desde entonces nos están administrando la realidad con el control que adquirieron sobre los medios. Nos hacen creer que estamos viviendo en un mundo en el cual no vivimos. Por eso la revista web que yo edito se llama La Administración de la Realidad, porque eso es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando cómo distinguir las cosas que son ciertas de las que no son ciertas, cómo nos crean narrativas para mover nuestros instintos políticos en varias direcciones, porque si tú puedes controlar la percepción de la realidad que tiene la gente, no tienes que cambiarle su ideología. Simplemente les haces ver un espejismo y luego con la ideología que ya tienen, ellos van a hacer lo que tú necesitas. Entonces, si tú quieres destruir el Estado de Israel y quieres reclutar a muchísimos occidentales a que colaboren con la destrucción del Estado de Israel, pues no los tienes que convertir precisamente en nazis.
Si ellos ya son izquierdistas y ya creen en esta idea de luchar por el más pobre, por el débil, porque el que está abajo, el que está oprimido, etcétera, lo que puedes hacer con tu sistema de medios es crear una realidad en la que toda esa gente cree que el que está oprimido es el árabe palestino y que el que lo está oprimiendo es el judío israelí. Si tú creas ese espejismo y todo el mundo lo cree, pues entonces reclutas a muchísima gente a favor de los grupos terroristas que están atacando a los civiles israelíes y no les tienes que cambiar la ideología. Cierto, cierto. ¿Eh? Wow, muy interesante, muy fuerte. ¿Usted cree que Israel se da cuenta de quiénes son sus amigos y quiénes solo de palabra? No, yo creo que más bien debemos de cuestionar qué tan amigos del pueblo judío son los que gobiernan el Estado de Israel, porque eh, las políticas que han ido destruyendo la seguridad del Estado de Israel son políticas de los gobiernos israelíes. O sea, por ejemplo, eh, ahorita está gobernando Judea y Samaria una organización que se llama OLP Fatah. La llamamos la Autoridad Palestina, pero es OLP Fatah. Ok. Esa es una organización terrorista que entró a Israel porque el gobierno de Israel quiso, porque varios gobiernos de Israel quisieron, porque una vez que entró no la sacaron. Ahora, Esas son hay una políticas. presión mundial fuertísima. eh, no sé, me imagino que eso también debe influir en ese tipo de Claro, decisiones. pero la presión mundial fuertísima no es más importante que la obligación ética y profesional y política de defender al pueblo judío israelí, que es la obligación de un primer ministro israelí. Un primer ministro israelí, no, la definición de su trabajo no es responder a la presión mundial. Ese no es el job description de un primer ministro israelí. O sea, dijeron que así va a haber paz. Ok, Y no fue entonces hay así. que, claro, pero entonces ahí hay que analizar lo que se le ocultó a la población israelí y a la población judía de la diáspora, porque OLP Fatah, que fue introducida al Estado de Israel, no es simplemente una organización terrorista. OLP Fatah es la creadora de Irán y la gente ya no se acuerda, porque cuando tú dejas de mencionar algo en los medios, es como si no hubiera sucedido. Es impresionante. OLP Fatah, Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, su organización, OLP Fatah, la que metieron a Israel, es la que entrenó y armó hasta los dientes a las guerrillas de Ayatollah Khomeini que hicieron la revolución iraní. Y fueron ellos dos, Arafat y Abbas, los primeros dignatarios invitados a celebrar con Khomeini la revolución iraní, porque Khomeini estaba agradecido con ellos, porque ellos habían hecho la revolución para él. Y a Arafat lo recibieron en Teherán como si fuera el Mesías. Lo levantaban en brazos y la gente se peleaba por arrebatarle su cafille, como si fuera la reliquia de un santo. Arafat y Mahmoud Abbas y su grupo, OLP Fatah, le ayudaron a Ayatollah Khomeini a crear su servicio secreto, Savama, y a crear la Guardia Revolucionaria iraní, que es el órgano que exporta terrorismo a todo el mundo. Todo eso lo hizo OLP Fatah, la organización que metieron al Estado de Israel. Irán, ese Estado que fue creado por OLP Fatah, promete exterminar a los judíos israelíes. Y OLP Fatah es la creadora de Irán. O sea que lo que metieron a Israel es Irán. Irán está adentro de Israel, en Judea y Samaria, gobernando a los árabes palestinos. Eso fue lo que hicieron los gobiernos de Israel. Eso fue lo que hicieron. Y esta información que te estoy dando de la responsabilidad de OLP Fatah en la revolución iraní estaba en la primera plana del New York Times en 1979, cuando sucedió la revolución. No es un secreto. No es ningún secreto. Lo que hicieron fue dejar de mencionarlo porque ya saben cómo funciona esto. Llevan años probando el sistema. Ellos saben que si las universidades, si los profes en las universidades, a los cuales también controlan, y los medios dejan de mencionar un tema, ese tema en 5 años ya nadie lo recuerda. Nadie lo recuerda. Esto que te estaba yo platicando de Irán contra, cuando estaban enviando miles de millones de dólares a Irán en secreto con el gobierno de Ronald Reagan, ya nadie lo sabe. Esto ya, yo le preguntaba a los alumnos de ciencia política
y de Relaciones Internacionales en el ITAM, que se supone que es una de nuestras mejores universidades. Digo, es una de nuestras mejores universidades. No sabían sobre Irán Contra. No lo están aprendiendo en la escuela. Entonces, las cosas desaparecen. Entonces, dejaron de mencionar la relación entre OLP Fatah e Irán y unos años después inventaron el proceso de Oslo. Dijeron que OLP Fatah había visto la luz y que iba a abandonar el terrorismo a cambio Territorio. de un territorio, ¿no? Etcétera. De hecho, Este, Arafat rechazó, ¿no? Una parte no, importante. pero espérate, pero yo estoy hablando de antes, yo estoy hablando de cuando se firma el Tratado de Oslo. Ellos estaban prometiendo, vamos a abandonar el terrorismo a cambio de negociar un territorio. Y lo que la gente no sabe, porque los medios no les dicen nada, la gente no sabe que eso se llama el plan de fases. Hay un documento de la OLP que ellos publicaron que se llama el plan de fases que dice, para destruir a Israel, lo que vamos a hacer es que primero, en la primera fase, vamos a prometer paz, para así en la segunda fase obtener un territorio. Y luego en la tercera fase utilizar ese territorio para exterminar al pueblo judío israelí. Este es un documento, el tratado, todo el proceso de paz de Oslo es la estrategia del plan de fases de OLP Fatah para destruir el Estado judío, que está basado en un argumento que defendió Mahmoud Abbas en su tesis de doctorado en la Unión Soviética. Él hizo su doctorado en Moscú y su tesis de doctorado es defender el argumento de que prometer paz es lo que puede destruir el Estado de Israel, porque prometer paz, sin duda, iba a dividir a los israelíes, porque muchos iban a decir, sí, 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 hay que firmar paz, y otros iban a decir, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y eso es justo lo que pasó, y eso ha ido destruyendo el Estado de Israel. El Tratado de Oslo ha sido muy efectivo en progresivamente ir destruyendo la moral y también la estructura de seguridad del Estado judío. El Tratado de Oslo, para los que no conocen, si puede comentarnos así Claro, el puntualmente. Tratado de Oslo es el acuerdo diplomático con el cual se logró la entrada de OLP Fatah a el Estado de Israel en 1993-94 y que tuvo como consecuencia que OLP Fatah se convirtió en el gobierno de los árabes palestinos en los territorios de Judea y Samaria, o lo que en los medios llaman Cisjordania. Correcto. Francisco, algunos dicen que Benjamin Netanyahu dio un discurso en la ONU meses antes de que empezó este último masacre, en el que afirmó que Israel iba a lograr su acuerdo de paz con Arabia Saudita, así como han logrado con los Emiratos Árabes, con Bahrein, ya tienen de alguna manera con Egipto, Jordania, que iban a lograr este acuerdo y que algunos dicen eso tal vez fue lo que generó el masacre. ¿Usted qué considera? Bueno, jamás en su constitución explica que su meta es exterminar al pueblo judío israelí. No es una condición de si se firma algo o no se firma algo. Es simplemente la meta mística religiosa, yihadista de esta organización Hamas. Entonces, suponer que jamás está reaccionando a algo que sucede, en mi opinión, es no tener la menor idea que es Hamas. Hamas tiene la meta de exterminar al pueblo judío israelí, pase lo que pase. Ellos no salen a matar judíos israelíes porque se está firmando un Por acuerdo en algún respuesta de lado. algo, como dicen, de la Es mezquita de... nada, no tiene nada que ver con nada. Ellos quieren exterminar al pueblo judío, punto. Es la misma ideología, excepto que con una base teológica que tenían los nazis. Los nazis lo basaban en una teoría pseudocientífica eh, que la empapaban de política, pero ellos o sea, ellos también estaban matando mujeres y viejitos y bebés, de todas las categorías de ser humano, porque no era el comportamiento de los judíos lo que les preocupaba, era la existencia misma de los judíos. Entonces, los nazis no estaban respondiendo a algo que los judíos hicieran o dejaran de hacer, simplemente los iban a matar a todos. Lo mismo es la ideología de Hamas. Para Hamas, los judíos son infieles, en Oriente Medio no puede haber infieles, solo puede haber musulmanes.
estos infieles osaron crearse un Estado, lo cual es para los musulmanes como una revuelta de esclavos, y automáticamente en la ley islámica eso activa la Sharia, perdón, la yihad. O sea, en la ley islámica, la Sharia, eso activa la yihad. Entonces, eh, porque en la ley islámica los judíos y los cristianos tienen que ser semiesclavos, tienen que ser dimis, tienen que firmar un contrato que se llama la dima, que los Estar convierte sumiso, algo. Sí. en semiesclavos de los musulmanes, y el hecho de que los judíos se hayan creado un estado en tierras que los musulmanes ya habían conquistado, desde el punto de vista de la cosmología islámica, es una revuelta de esclavos y se tiene que castigar con yihad. Y esa es la ideología de Hamas. Ellos lo explican en su constitución. Entonces, todo esto que nos dicen en los medios, para que de cierta forma son maneras de justificar a Hamas, porque es imaginarse a Hamas como un actor político convencional que está buscando negociar algo y que dirige violencia para conseguir una mejor posición de negociación y que por lo tanto es alguien con el que en principio puedes hablar y llegar a un acuerdo en donde se puede firmar una paz, ¿no? Así es como los están queriendo representar. Hamas no es ese tipo de organización. Para Hamas, la única paz imaginable es la paz musulmana después de la yihad, cuando ya han sido exterminados todos los infieles. Eso es lo que los musulmanes llaman paz. Y esa No es hay la única convivir paz. con quien piensa diferente, no hay... Ok. Exacto. Nada de eso. La única paz que le interesa a Hamas es la paz después de la yihad. Qué triste, qué preocupante y muy importante por otro lado tener personas como usted que han investigado a fondo la historia y nos puede dar esa información importante. Wow, Francisco, realmente nos preocupa mucho la situación actual y lo que puede pasar. Es triste, preocupante. La esperanza, bueno, el himno de Israel dice y nuestra historia 2000 años, Atikva, Odlo Avda Tikvateino, aún no se termina la esperanza. ¿Será que No, no se termina la esperanza. en el Lo que libro de tenemos, Israel decimos nuestra esperanza aún no se ha terminado, a pesar de todas las perseguiciones de ser unos judíos, un pueblo perseguido, disperso, una minoría, eh, la esperanza de llegar a la paz no se termina. no, pero estamos en una muy buena situación, de hecho, Simantov, porque hay mucha gente de buena voluntad en Occidente y lo que no tienen es información. Los medios hacen este esfuerzo gigantesco de administrar la realidad precisamente porque la gente es buena. Entonces, si podemos comunicarnos, y lo estás haciendo tú a través de tu podcast, y lo va a hacer mucha gente, tenemos herramientas tecnológicas hoy para poder comunicarnos entre nosotros sin los grandes medios. Entonces, esta información que yo te acabo de dar, y yo invito a tu audiencia a que vaya y revise mi libro y revise mis artículos, yo pongo toda la documentación de todo lo que afirmo. No es necesario ni recomendable que me crean nada. Más bien, yo invito a tus De escuchas hecho, que revisen mi trabajo con escepticismo y una vez que se convenzan, entonces trabajen duro, como tú, como yo, en diseminar esta información, porque si todos los occidentales... seguimos. No, muchísimas gracias, Francisco. Y No sé si me corté se en algún momento. cortó por un momento, pero regresamos bien. No, sin palabras, o sea, muchas gracias eh, por aportarnos tanto conocimiento importante y relevante para estos días. Rezamos y pedimos por mejores días pronto, vamos a hacer nuestra parte. Y quizá así para concluir, es bastante interesante, ¿no? Puede ser quien diga, bueno, Francisco dice eso porque es judío, entonces está con los judíos, y entiendo que es un tema totalmente neutro, histórico, estudiado, no es un tema emocional, sino racional, ¿no? Escuché que usted... Bueno, yo no soy judío. Yo estoy, yo me dedico a esto porque me parece que estas son el antisemitismo es muy importante. Yo creo que el antisemitismo no es como otras formas de racismo. Digo, sí se parece a otras formas de racismo en que es una forma de racismo, pero tiene algunas peculiaridades que lo vuelven una cosa muy especial. ¿Y por qué? Porque el antisemitismo es el ataque contra no solamente un pueblo, sino contra
una ética y una política y una forma de organizarnos. ¿Por qué? Porque el judaísmo, como sistema legal y político, como sistema ético, ha tenido una influencia titánica sobre el pensamiento occidental. Y el efecto del judaísmo en Occidente ha sido de irnos moviendo en la dirección de más libertad, más derechos, más participación y finalmente la democracia moderna. Todo eso es un logro de la influencia del pueblo judío en Occidente. Entonces, los antisemitas lo que están haciendo es tratar de destruir lo que logró toda esta influencia judía a lo largo de 25 siglos en Occidente. Y lo vemos clarísimo porque la correlación es muy fuerte. Sí, yo diría perfecta. Cuando estábamos a mediados del siglo XX, los, los opresores que querían esclavizarnos a todos, que eran los nazis alemanes, que querían convertir a todo mundo en un esclavo, tenían como enemigo especial a los judíos, a los cuales quisieron exterminar. Entonces, ahí vemos la dupla. Ahí vemos que cuando, cuando hay opresores que quieren esclavizar a todo mundo, tienen un interés especial en destruir al pueblo judío. No es una cosa nada más del siglo XX. Lo vemos en el siglo XIX con el imperio zarista, que igualmente estaba esclavizando a todo mundo en Rusia y en los territorios controlados por los rusos. Y estaba organizando grandes matanzas y saqueos y violaciones de judíos, que llamamos pogromos, ¿no? Lo vemos en el medioevo, con la Inquisición. Los jefes de la iglesia, aliados con los reyes de Europa, estaban aplastando a todo mundo y el sistema que produjo la Inquisición era totalitario. Los católicos comunes y corrientes se arriesgaban a que los quemaran en la hoguera si opinaban o si alguien los acusaba de opinar algo que no concordaba con lo que dijera el Papa, ¿no? Te vas más atrás y tienes el Imperio Romano que estaba esclavizando a todo mundo. Y el Imperio Romano también cometió un genocidio contra el pueblo judío. ¿Por qué? Porque la gente oprimida se enamora del judaísmo si lo puede ver, porque el judaísmo está basado, todo el sistema legal y la ética judía están basados en la historia de una revolución de esclavos. Eso es lo que narra el Éxodo. Los israelitas eran esclavos del faraón. Entonces, todo esto que estamos viendo, todo este enorme derroche de energía que una y otra vez se moviliza para destruir al pueblo judío y tratar de reclutar a la gente común a estas orgías de violencia, es porque las clases gobernantes opresoras están tratando de impedir que se estabilice un sistema de paz en donde ellos ya no pueden oprimir a nadie. ¿Ves? Están tratando de echar para atrás todos los logros que se han conseguido en los últimos 25 siglos en Occidente. Por eso es importante que los occidentales entiendan que el combate del antisemitismo es lo mismo que su propia autodefensa. Si los occidentales hubiéramos combatido el antisemitismo a tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial, nos hubiéramos ahorrado la Segunda Guerra Mundial. Y entonces no hubieran muerto entre 5 y 6 millones de judíos y más de 64 millones de goyim. Y no hubieran sido esclavizados cientos de millones de otros goyim. Todo ese sufrimiento no hubiera sucedido. Pero lo que pasó fue que la gente se dejó seducir por el antisemitismo, como está sucediendo otra vez. Y una vez que se dejaron seducir por el antisemitismo, sufrieron una catástrofe, todos, porque la guerra mundial nos aplastó a todos, a todos. El antisemitismo es un gran peligro para todos los occidentales. Entonces, otra vez estamos sumiéndonos en el mismo vórtice de dejarnos seducir por las ideologías antisemitas que están dirigiendo las clases gobernantes, y lo que nos va a volver a suceder es lo mismo. Vamos a perder todas nuestras libertades, Occidente se va a colapsar, pero estamos a tiempo y tenemos las tecnologías para comunicarnos. Si utilizamos esta revolución del podcast, que ahorita estamos gozando para comunicarnos entre nosotros y que la gente entienda la historia y que entienda la información que tiene que tener para interpretar correctamente el mundo en el que estamos, pues entonces podemos salirnos de este espejismo de la administración de la realidad que nos están imponiendo con los medios y liberarnos y defender nuestras democracias.
Entonces, Así es. a eso me dedico yo. Interesante, interesante. Y bueno, invito a todos nuestros seguidores y oyentes a investigar más de todo el material que usted estudia, investiga y nos va a enseñar más seguramente. Francisco, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. No sé si no quiero salir del tema, pero quizás solamente aprovechando su presencia y tenemos muchos seguidores que son personas que siguen y les gusta y enamorados del judaísmo. Y escuché a usted en alguna entrevista para algún canal de televisión decir que usted considera que el judaísmo es la religión correcta. No sé si pudiera decirnos una palabrita sobre eso. Sí, y a mí me parece que el desempeño de la Torá en la historia humana es demasiado improbable. Entonces, la Torá produce milagros sociológicos Wow. que a mí me resultan muy difícil de explicar, y por eso la hipótesis de un origen divino me parece atractiva. Entonces, claro que es una hipótesis, pero lo que a mí me asombra sobre todo es que hay una cosa que yo llamo la primera ley de la guerra de clase. Y esa ley lo que dice es que básicamente dice la izquierda es inestable y la izquierda radical es radicalmente inestable. Me refiero a la verdadera izquierda, es decir, no a la izquierda que ahora se maneja, sino al movimiento que busca aliviar los dolores de la gente vulnerable. A eso me refiero, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos en contra de la opresión son inestables y si son muy comprometidos con eliminar toda la opresión, entonces van a ser especialmente inestables. ¿Por qué? Porque a las clases gobernantes que nos quieren esclavizar no les convienen estos movimientos, entonces van a trabajar muy duro para destruirlos. Y vemos precisamente en la historia del pueblo judío que se organizan grandes matanzas de judíos cada siglo, porque precisamente el judaísmo, basado en una revolución de esclavos, es este tipo de movimiento. Pero entonces, el judaísmo debiera haberse extinguido hace mucho tiempo. En el momento en que apareció, debió haberse extinguido con uno de estos genocidios, precisamente porque representa tal peligro para las clases gobernantes opresoras. Sin embargo, lo que vemos es que no solo no se extinguió el judaísmo, sino que es el movimiento más estable de todos los tiempos. Todos los pueblos y las culturas que eran contemporáneos de los judíos hace 2500 años ya no existen. Mientras tanto, los judíos aquí siguen transmitiendo el mismo libro. Entonces, debieron haber sido el pueblo más inestable de la historia, se debieron haber esfumado inmediatamente, y son todo lo contrario, son el pueblo más estable de la historia. Y no solo eso, el libro y la sociedad que produce el libro transformaron a las sociedades occidentales. Y las sociedades occidentales, cuando empezó ese trabajo, hace 2500 años, eran las peores sociedades del planeta. Las sociedades grecorromanas de la antigüedad clásica eran las sociedades más crueles, más espantosas que había en todo el planeta. Para ellos, el día de diversión era ver cómo a un pobre ser humano se lo comía un león. Eran enfermos mentales, psicópatas. Y ese es solo un ejemplo de todas las barbaridades que hacían. Entonces, el pueblo judío comenzó con ese material humano, que era el peor que existía, las peores sociedades que había, y las transformó a lo largo de 25 siglos en las mejores sociedades del planeta. Porque hoy en día no hay nada mejor que las sociedades modernas democráticas de Occidente. Es verdaderamente increíble que en una tradición ininterrumpida, porque hay una tradición ininterrumpida desde el Imperio Romano, desde los griegos, el Imperio Romano hasta la fecha. Y esa tradición se volteó de cabeza. Eran las peores sociedades y ahora son las mejores. ¿Qué produjo esa transformación? El pueblo judío. El pueblo judío es el que le enseñó a estos criminales a amar al prójimo en vez de la guerra, porque el mandamiento que ordena toda la civilización judía, toda la tradición legal y política y administrativa de la civilización judía, es el mandamiento Levítico 19:18, según el rabino más importante de todos los tiempos, que es el rabino Gilel el Viejo, que es la fuente de toda la jurisprudencia judía. Entonces, obviamente son los judíos los que le enseñaron ética a los violentos grecorromanos,
El movimiento que finalmente produjo la democracia moderna está basado en el principio de que todos somos iguales ante los ojos de Dios, porque solamente así podemos ser iguales ante la ley. Y ese principio viene de la civilización judía, no viene de la civilización grecorromana. En la civilización grecorromana casi todo el mundo era un esclavo. Impresionante, nos hace pensar, nos inspira. Muchas, muchas gracias, Francisco, de verdad. Y espero poder tener más espacios así de diálogos para concientizar las personas. Encantado. Muchas gracias por la invitación, Simantov. No, gracias. Un fuerte abrazo y bueno, invito a todos a seguirlos también en su canal. Hasta luego. Hasta